anónimo, yo no sé quién, o sea, yo no sé quiénes han respondido y bueno, los resultados, como se habrán dado cuenta, tampoco dan más información que la del puntaje y la clave que ustedes mismos han puesto. Voy a mostrar en un momento más la hoja de respuestas, un poco para explicarles en qué consiste cada uno de los puntajes o qué significan esas palabras de caso y no caso. Con respecto a la materia, pues yo espero que al finalizarla tengan una idea cabal de cuán imbricada está la psiquiatría en el resto de las materias que ustedes han ido avanzando a lo largo de la carrera y sobre todo pues que le encuentren utilidad. Eso es lo que más me interesa. En ese sentido, haré más énfasis en la parte práctica, es decir, no tanto en la minucia teórica, que pues igual la pueden encontrar en cualquier libro de psiquiatría o en cualquier artículo o página relacionada a la materia, sino más bien en que sean capaces de identificar síntomas, signos, armar síndromes y proponer hipótesis diagnósticas. La materia como tal está orientada pues, a un médico general, no de ninguna manera está con un nivel de alguien que va a ser psiquiatra. Y en este sentido es que las explicaciones y las evaluaciones son en base a casos clínicos. En un momento más voy a explicar un poco más con respecto a esto. Como ustedes saben, en las materias semestrales hay 3 exámenes, un primer parcial, un segundo parcial y un final. En la materia de psiquiatría, para el examen final, entra toda la materia. Tengo entendido que en algunas materias solamente llevan los últimos temas que vieron entre el segundo parcial y el final, pero en psiquiatría no. Se lleva todo para el final. Deben considerar que el primer parcial, debido al cronograma, abarca casi la mitad de la materia. Entre hoy y el primer parcial, pues casi habremos avanzado la mitad de todos los temas, ¿no? Entonces es un parcial bastante exigente en cuanto a amplitud de temas, ¿no? En cambio, el segundo parcial, pues es un poco más relajado, es menos temas y bueno, si no hubo un resultado demasiado bueno en el primer parcial, el segundo parcial es una muy buena oportunidad como para poder nuevamente eh, recuperar, ¿no? Y se entiende que para el final, pues han tenido que ir repasando todo, ¿no? No se dejen pisar, por favor, con el tiempo. Y pues el final es básicamente un poco redondear ya la nota final, ¿no? Para la materia vamos a llevar un documento que se los he colgado en el team, en la carpeta de materiales de la clase. Les he dejado también el link para que directamente lo descarguen. No sé si alguno de ustedes ha tenido algún problema para descargarlo, si me puede decir. ¿O todos lo han podido descargar sin problema? Sí, Doc, sin problemas. Okay. El documento lo tengo impreso y entre mañana lo voy a llevar a la facultad y lo voy a dejar con el doncito que está siempre ahí, ¿no? No, bueno, me imagino que sigue ahí, no sé, hace un año que no voy a la facultad, pero me imagino que sigue ahí, ¿no? El de la fotocopiadora. Y a él le dejaré el documento para que lo tengan y bueno, el que guste pues, se lo puede hacer fotocopiar. De todas maneras, en cuanto a ese documento, no se asusten si de repente les salen ahí las 500 y no sé cuántas hojas, porque no es todo eso lo que vamos a ver en cuanto al temario. En este momento estoy abriendo el documento para que junto con ustedes veamos
qué vamos a avanzar, ¿no? Para que tengan una idea global. Y de todas maneras, si ustedes se fijan en los canales que he ido creando en el team, pues ese es el recuento de temas que vamos a ir viendo, pero les voy a ir mostrando acá en el documento mismo. No sé si hasta acá tienen alguna duda o pregunta mientras abre mi documento. Doctor, disculpe, Dígame. el, el formulario que tiene lista de asistencia está cerrado. Ah, sí. Bueno, mientras abro el documento les explico. Sucede que, digamos, estoy en media clase y formulo una pregunta y de repente digo, fulanito de tal, ¿qué opina de esto? O deme un ejemplo de esto otro. Y el fulanito de tal, pues ni fu ni fa, ¿no? Entonces, o se durmió o no está, o bueno, quién sabe qué esté haciendo. Entonces, para asegurarme de que obtenga la mayor atención posible de ustedes y asegurarme de que quienes contesten a la lista realmente sean los que estuvieron en la clase, la lista de asistencia consistirá en una pregunta, tal vez dos incluso, que podrá ser solicitada que respondan ustedes en cualquier momento de la clase. Puede ser al principio, puede ser a la media clase, o puede ser al final. Es como el examen, ¿no es cierto? Que tiene una hora en la que se abre y una hora en la que se cierra el formulario. Entonces les diré, muchachos, voy a llamar lista. El formulario está abierto y estará abierto por unos 3 minutos, no más. Entonces le hacen clic al link que ya se abrirá, responderán a la pregunta y listo. Eso ya es ¿cómo se dice? Su presente en la lista, ¿no? Y será la que cuente. Porque los presentes del chat, esos no valen. ¿Quedó claro eso? Sí, doctor. Y disculpe, ¿el archivo dónde lo estaba subiendo? ¿Cuál archivo? ¿Del libro o hay que comprarlo Ah, directamente? no, bueno, si lo tienes, bueno, si lo quieren comprar, bueno, es la fotocopia del documento, ¿no? Que la imprimí. En la facultad, hay al doncito que siempre fotocopia las cosas a él. Mañana lo voy a llevar el documento, entonces desde mañana yo creo que ya lo van a poder solicitar. Sí, es que en mi caso no puedo porque no estoy en Cochabamba. Ah, bueno, entonces va a tener que descargárselo, pues si mientras llega o imprimirlo. Eh, Se va usted a el canal general y en el canal general arriba le salen unas pestañas y debe irse a la que dice archivos. No sé si está haciendo lo que le digo, inténtelo hacer junto conmigo. Y para los que no lo han bajado también, se Ah, va. ya lo vi, doctor. Muchas Eso, gracias. listo. ¿En qué iba? Ah, sí. Bueno, entonces el documento que van a descargar o que lo van a fotocopiar es el que ustedes ven en pantalla. Una ventaja de tenerlo en digital, bueno, es que hay algunos links, hay algunas cosillas que pues funcionan con vínculos a videos y material extra, digamos, que bueno, es interesante de ver. Pero bueno, entonces el día de hoy voy a hacer la introducción a la materia, pues lo que estoy haciendo ahora, y haré énfasis en el tema de salud mental. ¿Sí? En este documento hay aspectos neurobiológicos mínimos, ¿sí? Muy someros, y que sin embargo no entrarán en la evaluación teórica. Considero que la parte neurobiológica es muy interesante, es apasionante para mí, ayuda incluso a explicar muchos aspectos del funcionamiento de la mente humana, de los trastornos, pero también comprendo que eso implicaría tomarme más tiempo del que la verdad no tenemos. Es un montón de materia que tenemos que abarcar
Y con eso más, pues no me alcanzaría el semestre para hacerlo todo. Entonces ya dejaré pues a la voluntad de cada uno de ustedes de leerlo de acá del documento este, o incluso pues ojalá y les pique la curiosidad y por su cuenta vayan buscando por ustedes mismos más información. Entonces, en general, lo neurobiológico, salvo que yo explícitamente en la clase les diga esto va a entrar, pues no va a entrar. ¿Sí? Por favor. Entonces, esto es la primera clase. La segunda clase y la tercera, las dos sí que siguen, vamos a centrarnos en esta parte que ustedes ven acá, que es la parte semiológica. Esto ustedes deberían haberlo visto en medicina psicológica, pero aunque lo hayan visto, pues igual y probablemente si lo han visto, igual pues como no ha habido un refuerzo, tal vez ya se han olvidado. Y es importante la parte semiológica para que comprendan los trastornos mentales. Entonces voy a utilizar dos clases para explicarles la semiología mental, ¿no? Todas las funciones psíquicas superiores y sus anormalidades. Posteriormente, y ya con el conocimiento de la semiológico, veremos el tema de síndromes mentales, ¿no? Hay muchos síndromes mentales, pero para propósitos de la materia avanzaremos estos que ustedes ven por acá. Hay más, ¿no? Pero estos son los que son más comunes de encontrarse en la práctica médica cotidiana. Una vez que terminemos esto, ya viene la parte propia de trastornos mentales, pero si ustedes se fijan, hay unos casos clínicos acá que yo les recomiendo mucho que vayan leyendo. Esto forma parte más de su autoaprendizaje, para que un poco vayan entrenándose en poder ir razonando clínicamente. La utilidad de esto es porque en los exámenes el formato es con casos clínicos. Entonces viene bien leerlos y entrenarse en esto. Luego vamos a ver los trastornos mentales como tales y vean pues que son varios, ¿sí? Están los trastornos neurocognitivos y síndromes secundarios. Acá estaría el delirium, la demencia y la epilepsia. Tenemos a los trastornos psicóticos primarios. Acá avanzaremos esquizofrenia, trastorno de ideas delirantes, trastorno psicótico agudo y transitorio. Luego están los trastornos afectivos. Acá un tema súper importante, la depresión o trastorno depresivo, también trastorno bipolar y trastorno disfórico premenstrual. Luego tenemos el capítulo 7, que es trastornos relacionados al estrés, el miedo y la ansiedad. Es con este capítulo que vamos a continuar después de síndromes, ¿sí? No vamos a seguir el orden del libro, directamente nos vamos a saltar al capítulo 7. Este es un capítulo muy extenso. Si ustedes se fijan, hay varios trastornos que se incluyen, ¿sí? Quizás el 70%, no, sí, un 70% del primer parcial, pues corresponderá justamente a este capítulo, ¿no? Porque son varios trastornos. Aquí entran, bueno, trastorno de pánico, de estrés postraumático, TOC, trastornos disociativos, hipocondría, trastornos de distrés corporal, etcétera, etcétera. El capítulo de trastornos del sueño no lo vamos a avanzar. Si alguno de ustedes quiere imprimirse el documento o fotocopiarse el libro, puede, si quiere, obviar este capítulo. No obstante, los trastornos del sueño son bastante prevalentes y aunque no forme parte de la materia, yo les recomendaría que le echen una leída. Sí veremos trastornos de la conducta alimentaria, aquí veremos la anorexia, la bulimia, veremos trastornos del neurodesarrollo, estos trastornos que se diagnostican generalmente en la infancia, el trastorno del espectro autista y trastorno del desarrollo intelectual. Veremos la personalidad y sus trastornos, así como la intimidad, sexualidad y sus trastornos. Después del tema de los trastornos asociados al estrés, el miedo y la ansiedad, nos vamos a centrar en este tema, ¿no? De personalidad y sexualidad, estos dos. Generalmente hasta ahí es el primer parcial. Si la cosa va bien, tal vez incluso podamos llegar a dar o incluir
el capítulo de trastornos psicóticos, ¿no? Tal vez esquizofrenia. Vamos a ver, ¿no? Depende mucho de cómo vayamos avanzando. Luego tenemos un capítulo muy importante que es el trastorno por sustancias, es decir, lo que antes se llamaban adicciones. Ahí hablaremos del alcohol, la cocaína, la marihuana, cuándo decimos que una persona es adicta, cuándo es consumidor perjudicial, cómo prevenimos el consumo de estas sustancias, cómo se hace el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente tendríamos el capítulo de urgencias psiquiátricas. Acá, bueno, tenemos paciente en crisis, paciente agitado violento, paciente con riesgo de suicidio. Y a diferencia del documento que está en la página de Facebook, si alguno de ustedes, pues, por X o Z motivo ya conoce esa página, sabrá que en enero subí este mismo documento, pues para que el que quiera lo tenga. Pero no está esta parte de crisis humanitarias, pandemias y desastres naturales. Este es un tema que me solicitó la doctora Guerra que lo incluya, ¿no? Porque acá está también el tema de COVID. Entonces, esto no está. El documento que tienen ustedes en la carpeta de materiales de la clase realmente es el más actual, ¿sí? Y ahí, ese es el temario. Como verán, es bastante amplio. Y en este documento hay una tercera parte que es la parte de terapéutica. Acá se habla de psicofármacos, psicoterapias y otras terapias. No vamos a llevar estos temas a una profundidad como la que está escrita en este documento. Por supuesto que hablaremos de antidepresivos cuando veamos el tema de depresión o de benzodiazepinas cuando veamos trastornos de ansiedad o antipsicóticos cuando veamos esquizofrenia u otros trastornos como el delirium, pero no con esa minucia farmacológica, ¿no? Que de hecho tampoco es que esté acá tan desarrollado, ¿no? A tanta profundidad, pero como les digo, mi objetivo es que el conocimiento que ustedes tengan sea lo más práctico posible. Y eso implica pues sacrificar cierta profundidad. Entonces podrían ustedes no fotocopiarse o no imprimirse esta parte, ¿no? Porque les repito, no se va a llevar como capítulo aparte, valga la redundancia. Finalmente tenemos algunos anexos. Está, por ejemplo, este cuestionario que han respondido ustedes, el de Goldberg, acá, para que lo tengan, por si lo quieren aplicar a alguna otra persona. Hay dos tests que se utilizan para evaluar capacidades cognitivas, por ejemplo, en personas que sospechan demencia, el del test de Montreal y el test del reloj. Hay dos esquemas, un poco para resumir los trastornos. Este que resume los tiempos de diagnóstico y este otro que resume, está un poco pequeño, bueno, esto sí, si lo imprimen, pues no les va a salir, es una letra muy pequeñita porque es un cuadro grande. Pero en el documento digital sí les va a salir, es un cuadro que resume toda la materia prácticamente desde el examen del estado mental. Y finalmente tenemos, bueno, esta es bueno, es el examen del estado mental en quechua, que bueno, yo no sé quechua, pero una colega mía se comprometió a ayudarme en esta parte, en algún momento ya estará listo, de momento no lo está. Pero hay una última parte que es de interés para ustedes, que es la de autoevaluación. Acá hay preguntas tipo examen, son exactamente el tipo de preguntas, el modo en que suelo redactar mis preguntas de examen. De hecho, he agarrado muchos exámenes pasados, he ido seleccionando algunas preguntas y pues las puse ahí. Si quieren saber cómo son mis exámenes, pues son así. Sí, hay como 90 y algo, 92 preguntas tipo examen para que ustedes puedan un poco ir revisando y bueno, respondiendo, ¿no? A medida que vayamos avanzando la materia. Eso, entonces esto es lo que quería decirles en cuanto a el documento y en cuanto al temario. No sé si hasta acá tienen alguna duda o pregunta. Doc, entonces entra hasta el capítulo 14 para el primer parcial.
14. No. ¿Dónde es el 14? Déjeme revisar. No, el 14 ya es el último. No. 14 es el último capítulo, o sea, sería toda la materia. Hasta el primer parcial vamos a ver generalmente trastornos relacionados al estrés, no, pues, al estrés, al miedo y a la ansiedad, sexualidad, personalidad, todo lo que es semiología y síndromes. Eso es lo más seguro que entre al primer parcial. Ok, Probablemente, doctor, gracias. probablemente entre en psicóticos, pero no le podría asegurar eso. Pero lo que le acabo de decir previamente, eso sí es muy seguro. ¿Alguna otra duda por ahí? Nada más. Bien, entonces con esto doy por concluida la parte de la explicación del temario. Ahora sí, voy a empezar con... Un minuto, por favor. Entonces voy a empezar con la explicación de algunos conceptos básicos con respecto a la materia. Bueno, la psiquiatría es una especialidad de la medicina. Quien es psiquiatra, pues es médico, debe haber obtenido el título de médico cirujano y luego haber hecho el posgrado, la especialidad en psiquiatría, ¿no? Unos 4 años más si es que ha hecho alguna subespecialidad. La psiquiatría es una especialidad relativamente nueva de la medicina. Para muchas personas la psiquiatría puede resultar frustrante, por dos motivos especialmente. Primero, porque muchos de los trastornos mentales que estudia la psiquiatría, de momento no tienen una causa muy clara. Es decir, no se ha encontrado unívocamente una etiología para la depresión, para la esquizofrenia, para el trastorno bipolar, no se sabe aún. En el mejor de los casos se hablan de, por ejemplo, factores de riesgo o a lo mejor de genes candidatos, hablando de la parte genética, de eventos precipitantes, de situaciones de estrés, ¿no? o alteraciones en el neurodesarrollo, pero así algo específico no. Entonces esto para alguien que le gusta tener las cosas muy claras, podría así, como les digo, resultar frustrante. Y lo otro tiene que ver con los criterios diagnósticos. En un momento más voy a aclarar esta parte. Pero bueno, decirles que la psiquiatría se ocupa del estudio, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades mentales de carácter físico y psíquico. Esta es una definición que quizás va a quedar obsoleta en un tiempo más, porque aún toma en cuenta esta división muy cartesiana de lo que es la mente y el cuerpo, como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Las enfermedades solo físicas y las enfermedades solo psíquicas. Pero en buena parte del primer capítulo del documento, que ustedes van a leer seguramente, pues hago énfasis justamente en que esto es una mera ilusión. O sea, la separación de mente y cuerpo es una mera ilusión, ¿no? Forzosamente alguien que tiene un problema físico, esto repercutirá en la parte mental, y alguien que tenga dificultades en la parte mental, emocional, igual y podrá verse esto reflejada en la parte física. De todas maneras, ustedes a lo largo de la carrera han recibido mucha formación, mucho conocimiento en relación a la parte de las enfermedades físicas, somáticas. Son muy duchos ya en poder reconocer síntomas, signos y criterios diagnósticos para enfermedades autoinmunes, neoplásicas, infecciosas, traumáticas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera.
Pero es en esta materia que pues, ahora van a complementar ese conocimiento con los síntomas y signos y la nomenclatura de los trastornos mentales. A nivel mundial, existen dos clasificaciones más utilizadas en la literatura. Si ustedes se ponen a revisar artículos que versen sobre trastornos mentales, siempre se hace referencia a las clasificaciones de la CIE-10 u 11 y del DSM-5. Ahora les explico un poco mejor qué es esto. El DSM-5 es la sigla disculpen, es la sigla de el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Esta es una clasificación que ha sido realizada por la Asociación Psiquiátrica Americana, o gringa. Y ese 5 que está ahí significa que es la quinta edición. Es decir, ha habido un DSM-1, 2, 3, 4, 4TR y 5. Esta clasificación fue puesta en vigencia el año 2013. Vean que ya lleva pues, casi 8 años, ¿no? en uso. La Organización Mundial de la Salud también tiene una clasificación de enfermedades, pero no solamente relacionadas a los trastornos mentales, sino en general a todos los trastornos que afectan al ser humano. Es la Clasificación Internacional de Enfermedades y actualmente en Bolivia se está utilizando la 10ª edición. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ya ha sacado la 11ª versión hace 1 año y medio atrás, casi. El DSM-11 seguramente va a entrar en vigor en nuestro país con suerte al año, pues preferí que el libro, el documento que ustedes tienen de la materia, esté en relación al DSM-11 de una vez, ¿no? Ya no es más compatible con el DSM-10, perdón, con la CIE-10. Entonces, bueno, esto representa una ventaja porque ustedes ya van a tener un conocimiento un poco más actual de la nomenclatura de las enfermedades mentales. Entonces, en estos dos documentos, el DSM-5 y la CIE-11, están pues todos los criterios diagnósticos de las enfermedades, ¿no? mentales. Y ahí viene la parte que podría resultar frustrante para algunos de ustedes. Y es que muchos de los criterios diagnósticos de las enfermedades están relacionados con lo que dice la mayoría, ¿sí? O sea, es un consenso. Dicho de otro modo, para determinar si una persona tiene un trastorno mental o no, se toma en cuenta lo que para el grupo de donde viene la persona es normal o no. Eso quiere decir que puede ocurrir que a lo largo del tiempo puedan existir algunos trastornos que o aparezcan o desaparezcan según el cambio de el consenso de las personas, de la humanidad, si ustedes quieren. Ahora, obviamente, quienes hacen estas clasificaciones tampoco es que, bueno, son personas neófitas y que no toman en cuenta otros criterios que no sean el consenso, por supuesto, ¿no? Pero el consenso tiene un peso bastante importante en estas clasificaciones. Porque si no fuera así, pues, o sea, si solamente fuera el consenso, no, pues imagínense, se podría hacer una CIE-11 o un DSM-5 para Latinoamérica, otro para Europa, otro para el Asia, y no, no es así tampoco. ¿Sí? Tampoco es un carnaval de diagnósticos. ¿Sí? Pero esto da a entender que las clasificaciones pueden evolucionar, pueden cambiar. No sucede así en las otras especialidades, pues los criterios diagnósticos de, por ejemplo, no sé, un infarto agudo de miocardio, de una injuria renal aguda, de lupus,
de otras enfermedades, pues ya están ahí, ¿no? Casi inamovibles, aunque igual y en algunos casos también pueden haber algunas variaciones, pero no son tampoco tan grandes. Cuando hablamos de trastornos mentales, nos referimos entonces a cualquier alteración del razonamiento, es decir, lo que la persona piensa o cómo piensa, del comportamiento, cómo la persona qué acciones toma la persona, qué hace la persona, del reconocimiento de la realidad, de la expresión de las emociones o de cómo se relaciona la persona con su entorno, con otras personas. Entonces, si el modo en que la persona lleva adelante estos procesos es considerado anormal para el grupo social de referencia, entonces ahí podemos decir que esta persona tiene un trastorno mental. Cada vez hay más datos que apoyan la idea de que incluso trastornos que antes se consideraban puramente psiquiátricos o de origen puramente psicológico, en realidad pueden tener un sustrato biológico, neurobiológico, si ustedes quieren. Es decir, esta separación de enfermedades mentales y enfermedades somáticas cada vez se está eliminando, en el sentido de que, por ejemplo, se ve que en personas con depresión resulta que la expresión de ciertos genes es distinta a aquellas personas que no tienen depresión, o que la estructura de la amígdala de personas que tienen trastornos de estrés postraumático resulta que es distinta a aquellas que no lo tienen. Es decir, ya no podríamos hablar de enfermedades psiquiátricas puras, ¿no? Sino que realmente hay algo físico que está mal y que explicaría en parte la presencia de ese trastorno mental. No obstante, el ser humano es pues un ente muy complejo y tampoco nos podríamos ir al extremo de decir, bueno, entonces todas las enfermedades mentales tienen un origen físico y la cosa es pues meternos de lleno a encontrar el gen, la vía neuronal, la estructura cerebral que está funcionando mal, que es anómala, ¿no? No, porque para que existan trastornos mentales influye muchísimo el entorno, influye la familia, influye el trabajo, influye el medio ambiente, influye el contexto económico, el contexto político, ¿sí? Entonces, quizás la psiquiatría de todas las especialidades médicas es la más humanista de todas, en el sentido de que toma en cuenta todos estos contextos para hacer sus diagnósticos. Les voy a hacer escuchar seguramente de aquí a unas 3 o 4, no, unas 4 clases más adelante, como por ejemplo una persona desarrolla un trastorno mental, no les voy a decir cuál para que ustedes hagan el esfuerzo mental de averiguar cuál es el trastorno, pero cómo esta persona desarrolla un trastorno mental muy evidente a consecuencia de estos enfrentamientos que hubo, por ejemplo, los meses de noviembre del año pasado, del anteaño pasado ya, no, del anteaño pasado, cuando ocurrió esta cuestión del cambio de gobierno, ¿no? Entonces, vean cómo estos contextos pueden realmente determinar, ¿no?, la aparición de trastornos mentales. Pero también esto funciona a la inversa. El contexto también puede proveer de salud mental a la persona. Dependiendo del contexto, la persona también podría tener mayor resistencia a desarrollar trastornos mentales. ¿Sí? No sé si hasta acá tienen alguna duda o pregunta. De hecho, en cualquier momento me pueden interrumpir, no me hago ningún problema. Pero hasta acá, ¿hay alguna duda o pregunta?
No, doctor. Entonces, ya en la parte de ver pacientes, bueno, les voy a mostrar 3 ejemplos de cómo es que lo mental y lo físico, o lo somático y lo psiquiátrico, si ustedes quieren, pueden verse en la atención primaria. Por ejemplo, podría ser que este hombre, que lo ven ahí en la camilla, y además con la mirada un poco perdida, ¿no es cierto? Haya llegado a urgencias y le haya dicho al médico, a ustedes, ¿sabe qué, doctor? He empezado a ver pequeñas hadas azules que están revoloteando alrededor de mi cabeza y que me lanzan insultos, ¿no? Y las estoy viendo y escuchando desde ayer en la tarde. ¿Qué será, doctor? ¿No me estaré volviendo loco? Y resulta que hecho el examen físico y los exámenes complementarios, este hombre tiene diabetes y resulta que está con una glicemia de 460. Entonces, esta es una presentación psiquiátrica de una condición médica. Este hombre lo que tiene es una diabetes descompensada con una hiperglicemia y esta está ocasionando que tenga una alucinosis. Ya en la siguiente clase vamos a ver de mejor manera qué es una alucinosis, ¿no? Pero vean cómo esta condición médica puede presentarse con síntomas psiquiátricos, ¿sí? ¿Qué corresponde acá? ¿Llamar al psiquiatra de urgencia? No. Corresponde corregir esa glicemia, hidratar al paciente y en general pues compensar esa diabetes, ¿no? Y la parte mental automáticamente, incluso sin intervención de un psiquiatra, podría revertirse sin ningún problema. Otro ejemplo. Podemos encontrarnos con personas que debido a una condición somática, esta condiciona una reacción psicológica. Por ejemplo, el duelo. En este caso, ustedes ven a una mujer que, pues, por algún motivo seguramente le han amputado la pierna, ¿no? Entonces, esta condición puede generar en ella un estado anímico adverso, de pena, de rabia, de frustración, de culpa, ¿no? Además de una carga emocional intensa, quizás a lo mejor un menoscabo en la capacidad para poder realizar sus actividades. Entonces podría condicionar un duelo o incluso un trastorno de adaptación o a lo mejor una depresión reactiva, ¿sí? Pero aquí también quiero hacer un señalamiento muy importante. Todos nosotros en algún momento vamos a atravesar por situaciones difíciles. Pueden ser problemas en nuestra salud o la salud de un ser querido o económicos o laborales o lo que fuere. Pero no necesariamente eso significa que vayamos a desarrollar un trastorno mental. De hecho, quienes atraviesan por situaciones difíciles, más bien la mayor parte de ellos no desarrollan un trastorno mental. Y yo esperaría que con la materia ustedes estén capacitados para poder diferenciar cuándo sí y cuándo no un evento adverso sí ha podido o no ha podido producir un trastorno. Porque lo que me toca ver en el hospital, lamentablemente, es que algunos colegas pues adoptan unas posturas muy extremas en cuanto a esto. Resulta que ven a llorar al paciente e inmediatamente, ¿no? Interconsulta con psiquiatría, paciente con depresión. Y no, o sea, uno va a evaluar a esta persona, que podrían ser ustedes quienes evaluaran, obviamente con el conocimiento suficiente, y automáticamente, bueno, no automáticamente, pero muy fácilmente podrían decir, no, esto no es una depresión, esto es tristeza. Y la tristeza no es sinónimo de enfermedad, es una emoción humana, ¿no? Entonces, a veces se tiende a patologizar
ciertas conductas y ciertas emociones y ciertas ideas de las personas por falta de conocimiento. Pero también por falta de conocimiento es que se deja de identificar a aquellas personas que sí tienen un trastorno mental. Por ejemplo, muchas veces me mandan, por ejemplo, una interconsulta para una persona que me dice, ¿no? En la boleta de interconsulta, paciente que se niega a seguir el tratamiento por vía endovenosa, digamos. Es una mujer que pues se arranca el suero, ¿no? Todo el tiempo. Y resulta que esta mujer está con un cuadro de un trastorno, que es un síndrome confusional agudo. Es decir, tiene una manifestación psiquiátrica, pero de una condición física y corresponde hacer el tratamiento. Pero a ojos del médico o la doctora que estaba atendiendo a esta persona, se trataba solamente de un problema de conducta, ¿no? Nada que tuviera que ser tratado, por ejemplo, farmacológicamente, que sí era el caso en esta persona. Entonces, este tipo de situaciones, yo esperaría que con la materia, pues no ocurran en ustedes. Otro ejemplo. Puede ocurrir, por ejemplo, que aparezca una complicación psiquiátrica de alguna condición somática o de algún tratamiento médico. Por ejemplo, supónganse que la mujer que ven en pantalla es una mujer que ha tenido un cáncer de mama, le han hecho una mastectomía y ya está en su tercer ciclo de quimioterapia. Dentro del esquema quimioterápico existe un bloqueador hormonal, ¿no? Estrógenos, pero debido a esto, esta mujer ha empezado a desarrollar unos síntomas prácticamente indistinguibles de un cuadro depresivo, de un trastorno depresivo. Entonces, en este caso decimos que esa depresión, ese cuadro depresivo es consecuencia de la quimioterapia, ¿no? de uno de los medicamentos que forman parte de la quimioterapia. Entonces corresponderá que psiquiatra y oncólogo pues, se reúnan y vean qué van a hacer. Intentarán cambiar de esquema quimioterapéutico o se iniciarán antidepresivos o se iniciará algún tratamiento no farmacológico. Eso, bueno, eso es algo que se va a ir evaluando de manera individual. Otro ejemplo. Resulta que ya es la quinta vez que a urgencias llega una muchachita desmayada y que al hacerle las pruebas de laboratorio resulta que está con hipocalemia e hipocloremia muy marcadas. Y esto ha condicionado que la muchacha no solamente pierda el conocimiento, sino que además tenga parestesias muy frecuentes, incluso crisis de tetania, ¿no? Pero resulta que estos signos y estos síntomas son a consecuencia de que esta muchacha pues se ha estado induciendo el vómito durante mucho tiempo. Porque esta muchacha a lo mejor tiene o bulimia nerviosa o anorexia nerviosa del tipo purgativo, ¿no? Entonces, esta es una presentación somática, la hipocalemia o la hipocloremia, debida a un trastorno psiquiátrico, en este caso un trastorno de la alimentación. Quizás este es el ejemplo más común con el que se puedan topar ustedes en su práctica médica cotidiana. Es el de una persona que tiene una enfermedad física, una condición médica cualquiera, y además una enfermedad o un trastorno psiquiátrico. Como podría ser alguien que tiene una neumonía, ahí ven ustedes su área de condensación en el pulmón derecho, y además resulta que tiene trastorno obsesivo compulsivo. Ni una ni la otra es consecuencia de la anterior. Simplemente es que pues, la persona tuvo la mala suerte de que le vinieron o tuviera en determinado momento de su vida los dos trastornos.
Del mismo modo que podría tener, no sé, glaucoma y una gastroenteritis, o lupus y, no sé, un tofo gotoso o algo así, ¿no? Es decir, son condiciones que por algún motivo se juntan en una persona. Es importante, claro, que ustedes tengan el suficiente conocimiento como para que puedan identificar, ¿no es cierto?, cada una de estas enfermedades. Y finalmente, otro ejemplo de cómo se imbrican lo psiquiátrico y lo somático o lo físico sería, por ejemplo, el caso de estas dos personas que ven ahí, que vamos a suponer que tienen esquizofrenia. Dentro del tratamiento de la esquizofrenia, se deben utilizar medicamentos que se llaman antipsicóticos. Pues bien, hay un grupo de antipsicóticos que se llaman atípicos, dentro del cual está la quetiapina, que como efecto secundario tiende a hacer subir de peso, a aumentar la presión arterial, en general produce un estado protrombótico, produce dislipidemias, aumentando mucho las LDL, disminuyendo las HDL, produce intolerancia a la insulina. Todos estos criterios propios de qué trastornos son, por cierto. Ya han llevado endocrino ustedes, me imagino, ¿no? ¿O no? No, doctor, ¿No recién. todavía? Pero medicina interna sí. ¿O tampoco? Tampoco, doctor. ¿No han llevado medicina interna todavía? Ahora Solo nos llevamos, toca, doctor, lo que es neumología y cardiología. Mm. ¿Pero alguno de ustedes le suena? O sea, todo lo que he hablado, ¿cómo lo agruparían? ¿En qué trastorno lo agruparían? Tendencia al aumento de peso, hipertensión, dislipidemia, intolerancia a la insulina, ¿qué es eso? Resistencia a la insulina. ¿De qué estoy hablando? Hipotiroidismo. Eh, Metabólico. Un síndrome metabólico. Exactamente, ¿no? Un síndrome metabólico causado por el uso de la quetiapina. Es decir, es una complicación médica de un trastorno o tratamiento psiquiátrico. Si, por ejemplo, esta muchachita, la de acá, les llegara con una hemorragia digestiva masiva, una hipotensión severa, eh, y bueno, viniera con un clarísimo síndrome de Mallory-Weiss, pues también entraría dentro de esta categoría, ¿no? Es decir, por los vómitos, pues la muchacha a lo mejor pudo haberse desgarrado el esófago y producido este cuadro. Entonces, como ven ustedes, la psiquiatría está metida pues en la medicina, o sea, la psiquiatría es medicina. Y es súper importante que ustedes tengan conocimientos relacionados a esta especialidad para que puedan ser mejores médicos y para que puedan identificar no solamente los trastornos psiquiátricos, sino también los trastornos físicos, porque muchos trastornos físicos pueden tener manifestaciones mentales. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? Nada más. Sáqueme de una duda, por favor. ¿La clase nuestra hasta qué hora es? Hasta las 7 7:25, doctor. 7:25. Ah, perfecto. Estamos en hora entonces. Bien. Entonces, les había dicho que el test que les di para que llenaran iría a evaluar su estado mental, porque en la página, en el Teams decía, ¿no? Y de salud mental, ¿cómo andamos? Les puse la pregunta. Entonces se entiende que este test mide aspectos relacionados a la salud mental o evalúa la salud mental. Entonces ahora les voy a explicar un poco acerca de los resultados.
Para los que todavía no han llenado o si lo han llenado no les aparece todavía sus respuestas, por favor espérense hasta el final de la clase. Simplemente tengo que mover algunas cositas y bueno, ya automáticamente les saldrá el resultado. Pero mientras tanto les mostraré esto es. Esta es la página o la ventana o la página que les sale al dar al link de los resultados, ¿no es cierto? Entonces, como ven, pues nadie, ni yo mismo sé quién es Calderón de la Barca o quién es, no sé, Selena, me imagino que he llenado 3 veces. O no tengo Negro y Egipto, ¿quién será? Pero la cosa es que solamente ustedes conocen quién es quién. Entonces, este test, el test de Goldberg, lo que hace es medir 4 escalas. La escala de síntomas somáticos, la escala de ansiedad e insomnio, la escala de disfunción social y la escala de depresión. Es decir, evalúa la salud mental a través de ver si la persona tiene algún problema en cuanto a su salud mental. ¿Sí? O sea, se enfoca en lo que está mal, por decirlo así. Y esto lo hace a través de puntajes, ¿sí? Los puntos que uno puede tener por cada escala son del 1 al 7. 7 por 4, 28. El puntaje máximo que puede tener una persona es de 28 puntos. Si la persona tiene 6 puntos o menos, no, perdón. Si la persona tiene 5 puntos o menos, se considera que no es algo anormal, o sea que no es un caso. Pero si la persona tiene 6 o 7, ahí sí se considera que es un caso, es decir, la intensidad o la presencia de esos síntomas dan a entender que hay realmente algo que pueda estar mal en cuanto a la salud mental de esa persona y específicamente en alguna de estas escalas. Los resultados que estoy mostrando son seguramente de los del grupo A, ¿no? Porque ya lo sé, incluso me he tomado el cuidado de marcar con anaranjado los casos. Por ejemplo, no tengo rojo, negro, verde Inglaterra, pues ha mostrado que sí puede tener algún problema en la escala de ansiedad e insomnio y en la escala de depresión. Sin embargo, no ha mostrado mayor problema en la escala de disfunción social ni en la de síntomas somáticos, ¿no? Entonces, si ustedes han respondido y les ha salido no caso, no caso, no caso, no caso, no caso, pues todo bien. No, probablemente no haya ninguna cosa de qué preocuparse. Pero si les ha salido caso en alguna de ellas, pues es buen momento para que ustedes vayan evaluando en ustedes mismos qué estará pasando. Evalúen su contexto, evalúen qué están sintiendo, qué están pensando, cómo están haciendo las cosas, cómo se están llevando con quienes les rodean y, de ser necesario, pues soliciten orientación, ayuda, incluso pues, soliciten la orientación o la ayuda de un profesional en salud mental, ¿no? Que puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo. Mi idea es que volvamos a hacer este mismo test hacia el final del curso, ¿no? Para ver cómo ha evolucionado todo esto. Obviamente no voy a poder hacer un seguimiento de cada uno de ustedes porque yo no sé quiénes son ustedes. Porque si yo hiciera esto, pues yo tendría que saber forzosamente quién es el que ha respondido cada una de estas preguntas. Y no, eso no produciría un sesgo, ¿no? Alguien podría decir, no, el doctor va a saber quién soy, entonces mejor no respondo esto. Entonces voy a hacer una comparación, pero global, ¿no? Acá en los resultados no salen, por ejemplo, la edad, no sale el sexo, no sale, ¿qué más he preguntado? ¿Qué más? Bueno, esa información no sale. Yo la tengo, sí, y cuando me dé un poco de tiempo haré unos análisis un poco estadísticos y les mostraré unos resultados un poco más elaborados, ¿no? Por ejemplo, podría hacer una comparación de quiénes tendrán mejor salud mental o peor salud mental, si mujeres, varones, qué edades, ¿no?
qué grupos, eso ya les voy a ir mostrando más adelante. Pero así se interpreta este test. Como ustedes han experimentado en ustedes mismos, no es algo complicado de hacer. Y si más adelante ustedes, independientemente de la especialidad que tengan, les interesa conocer cómo estarán sus pacientes en cuanto a la parte mental, específicamente en cuanto a estas escalas, pues es una muy buena alternativa, ¿sí? Es especialmente útil en aquellos pacientes que nosotros sabemos que van a afrontar situaciones de estrés prolongado, por ejemplo. Imagínense, por ejemplo, una persona diabética con un pie diabético que ha necesitado la amputación de una pierna. Pues será seguramente muy importante conocer si es que en algún momento, debido a este contexto, por ejemplo, no se deprime o llega a tener intensos niveles de ansiedad que no le permitan dormir, o que estos dos elementos produzcan que la persona no se lleve bien con la pareja, con los hijos, con los colegas de trabajo. Una persona con estas características, pues seguramente tendrá más dificultades, por ejemplo, para llevar adelante la dieta, tomar los remedios, ir a sus controles por endocrinología, por cirugía vascular, etcétera. ¿No? Entonces vean cuán útil es esta evaluación en personas que tienen problemas físicos. ¿Mm? No obstante, y ahora sí, bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o pregunta con respecto a este test? Antes de que pase a otro punto. No, doctor. ¿No? Ya. Entonces, esta evaluación, la que ustedes han hecho, es una evaluación que les decía, está enfocada en lo negativo, ¿sí? Es en la posibilidad de que exista algún problema de salud mental. Pero más útil y yo diría hasta más sencillo de evaluar es más bien conocer cuándo nuestro paciente o la persona a la que queremos evaluar, incluso nosotros mismos, cuándo tendrá una buena salud mental. Es decir, no enfocarnos en lo que está mal, sino enfocarnos en lo que está bien. Y uno de los conocimientos básicos y claves con los que quiero que se vayan de esta clase el día de hoy es que justamente ustedes sepan cómo evaluar la salud mental positiva de una persona. Cuando uno habla de salud mental, forzosamente tiene que hacer referencia al bienestar, ¿sí? Al sentirse bien. Pero sentirse bien es algo muy subjetivo. Lo que me hace sentir muy bien a mí, a lo mejor le resulta aburrido a cualquiera de ustedes, o le produce miedo a algún otro u otra, o le produce aversión a otra persona. Entonces, una definición única de salud mental es un poco difícil de poder hacerla. Es por ello que no se habla tanto de definiciones de salud mental, sino más bien de modelos de salud mental. Y hay varios, pero para la materia, arbitrariamente lo admito, he elegido 4, que me parece que son los más prácticos y los más fáciles de manejar. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes quieran saber cuán bien está la salud mental de alguien, incluso de ustedes mismos, pues tengan en mente estos 4 modelos. Vámonos con el primero. El primer modelo de salud mental nos dice que una persona con buena salud mental experimenta un número mayor o una frecuencia mayor de emociones positivas que de emociones negativas a lo largo de su vida o en su cotidianeidad. Díganme ustedes,
¿qué emociones positivas conocen y que podrían hacernos, podrían darnos la señal de que pues, quien está experimentando eso tenga buena salud mental? Por ejemplo, Hugo Miranda, díganos algunos ejemplos de emociones positivas. Buenas tardes, doctor. Perdón, ¿me puedes repetir, por favor, la pregunta? Denos, por favor, algunos ejemplos de emociones positivas. Alegría, amor, Ujú. Alegría y amor. ¿De felicidad. acuerdo? Ajá. Rosemary Velarde, aparte de alegría y de amor, ¿qué otras emociones positivas se le ocurren? Esperanza. Muy bien, la esperanza es una emoción positiva, ¿de acuerdo? A ver, Yesenia, ¿algún otro ejemplo? Ah, tener fe, doctor, no sé. La fe. La fe se puede considerar como una emoción muy positiva, ¿de acuerdo? Entonces, fe, esperanza, entusiasmo, ternura, orgullo, este, gratitud, todas esas emociones, eh, si la persona las va experimentando en mayor número o con mayor frecuencia que, no sé, envidia, tristeza, enfado, frustración, pues se entiende que esta persona será pues o tendrá una mejor salud mental. Su salud mental será mucho mejor. Esto que parece un poco obvio, ha sido y está siendo bastante estudiado en el contexto de personas que tienen enfermedades físicas. Y está bastante bien demostrado que el experimentar emociones positivas o no experimentar emociones negativas después de haber tenido alguna enfermedad seria, favorecen a un mejor pronóstico, incluso una mayor sobrevida. Esto, por ejemplo, se ha investigado bastante en personas que tienen cáncer o que han tenido infartos al miocardio o accidentes cerebrovasculares. Resulta que las personas que, por ejemplo, en personas con infartos de miocardio, que se deprimen en el primer año tras el infarto, tienen un 50% más de mortalidad que aquellas que no se deprimieron en ese mismo periodo de tiempo. Entonces vean cuán importante es el favorecer, el promover en nuestros pacientes estas emociones o identificar rápidamente si nuestros pacientes estarán experimentando emociones negativas. ¿Sí? Podríamos hacer el mejor tratamiento, la mejor cirugía, dar los medicamentos más caros, pero si no prestamos atención a este aspecto, podríamos igual, de todas maneras, perder a nuestro paciente por no haber tomado en cuenta este aspecto. ¿Sí? Entonces, este es el modelo más sencillo que hay, el de las emociones positivas. El siguiente modelo es el modelo de la resiliencia. A ver. Ingrid Mayo. Descríbanos, por favor, qué es lo que aparece en esta imagen. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Como una inundación o algo así. Ajá. Bueno, ¿qué supone usted que van a tener que hacer frente estas personas, las de la imagen? Quizás salvar a otras personas o ayudarse en conjunto. Probablemente pues habrán perdido muchos de sus bienes, alimentos, tal vez incluso hasta seres queridos.
esa agua no va a bajar de un día para el otro. Va a tardar seguramente varias semanas y en ese tiempo tendrán que irse a vivir a otros lados. La tierra como tal, igual y no volverá a ser la misma. Seguramente va a tardar tiempo en que todo vuelva a ser como antes. Entonces, esto va a requerir que las personas se tengan que enfrentar a muchos cambios, ¿no? A muchas situaciones difíciles. Y justamente es en este tipo de situaciones donde se habla del término de resiliencia. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de este término? ¿Nos podría decir qué significa? Creo que es como no darse por vencido o no verle lo malo a todo y tratar de seguir adelante a pesar de todo lo malo. Ya. Sí, Doctor, es cuando una persona supera situaciones traumáticas o lo que ha pasado, problemas. ya. Superar, no dejarse vencer, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra, algún otro aporte de alguien más con respecto a resiliencia? Bien, en términos muy sencillos, resiliencia significa salir fortalecidos de la adversidad. Es decir, todos en algún momento tendremos que enfrentarnos a situaciones difíciles, ¿no? Pero si logramos quedar mejor de antes que nos sucediera esta desgracia o esta situación difícil, entonces podríamos decir que hemos sido resilientes. Ser resiliente, por supuesto, significa superar la adversidad, ¿no? Significa no dejarse vencer. Pero el elemento extra, digamos, que tiene la resiliencia es que la persona queda mejor que antes, ¿sí? Va más allá de solo resistir, de solo superar. Es obtener si ustedes quieren, un beneficio, un plus por esa cosa tan grave, tan triste que ha tocado sobrellevar. Deme un minutito, alguien me está hablando, creo. Tengo unos mensajitos por acá, deme un ratito. A ver, un ratito. Doctor, buenas tardes. Quería pedir por favor, se una emergente. Ah, ya. Hugo, no hay problema. Nada más que me hace recuerdo, por favor, igual por un mensajito, mañana o pasado para que le incluya en la lista. No hay ningún problema. Ya, entonces, ¿en qué iba? Ah, ya. Eso, ¿no? Pero para un poco operacionalizar el término de resiliencia, tenemos que hacer referencia a algunos requisitos, a algunas características que tiene una persona resiliente. Y esas son el altruismo, la supresión, la sublimación, el humor, la creatividad y la anticipación. ¿De acuerdo? ¿Quién me puede decir qué es el altruismo? ¿Alguien que da ayuda sin esperar nada a cambio? Es parte de ser altruista, pero falta ahí un pequeño detalle más, una característica más que es propia del altruismo. ¿Cuál será? ¿Alguien que quiera aportar? Hay una cosilla más extra que significa o incluye al altruismo. A ver, les pongo el siguiente ejemplo. Resulta que van por la calle dos personas, ¿sí? Una es una doñita de 52 años, está con su bolsita de verduras. Es una mujer que trabaja
como personal de limpieza, un manual en un hospital y es la encargada de limpiar los baños. Vive en Alto Cochabamba, en la zona sur de Cochabamba. Y pues bueno, últimamente ha estado viviendo un poco en zozobra por las lluvias y bueno, casas cercanas a la suya han empezado a desmoronarse. Bueno, ha estado muy preocupada. Bueno, la cosa es que está caminando por la calle con su bolsita de verduras. Y muy cerca de ella, además, está caminando un hombre, es el gerente de un banco muy renombrado en Cochabamba. Está yendo rumbo al parqueo, donde dejó su automóvil. ¿Sí? Están caminando los dos, casi lado a lado. Y en unos metros más adelante hay un viejito, ¿no?, que está pidiendo limosna. Y los dos le dan cada uno una moneda de 5 bolivianos. ¿Cuál de los dos habrá mostrado ser altruista? Y ojo, no estoy diciendo acá que el otro no fue bueno o que su intención no fue buena, pero o sea, con este ejemplo quiero que se les quede claro ese elemento extra que hace al altruismo, ¿sí? ¿Cuál de los dos creen que realmente mostró altruismo y por qué? ¿El que lo dio todo? Bueno, los dos le dieron 5 bolivianos, ¿no? A lo mejor cada uno tenía un... ¿Dos? ¿Cómo? Los dos. Bueno, mi opinión personal, los dos, doctor. Los dos. ¿Alguna otra opinión o idea por ahí? La señora, ¿Por qué? porque ella no, ¿cómo se podría decir esto? No tiene tantos recursos que no tiene una persona tantos recursos, se podría decir. Es una persona. Ah, lo que pasa es que la doñita de las verduras, al dar esos 5 bolivianos, seguramente renunció a algo que seguramente necesitaba. El hombre este que era el gerente del banco, no digo que no se conmiseró por el viejito o que no tuvo empatía y quiso ayudar. Está perfecto eso. Pero quizás por su condición, esos 5 bolivianos no le representaban realmente una renuncia a algo, ¿sí? Pero sí a esta otra mujer, probablemente sí. Cuando hablamos de altruismo, entonces, nos estamos refiriendo a una acción que implica la renuncia a un privilegio, a un derecho, ¿sí? Pero en favor de alguien que lo necesita más. Eso es el altruismo. Si se dan cuenta, va más allá de solamente dar cosas o de solamente preocuparse por la otra persona. También tiene que ver con algo de renuncia. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el término de supresión. La supresión es un término un poco psicodinámico. Psicodinámico, a ver. Esto seguramente lo vieron muy de pasada en medicina psicológica. ¿Les suena el término represión, tal vez? Impulsos reprimidos o recuerdos reprimidos, ¿les suena? Recuerdos reprimidos. ¿Mm? Bueno, según ¿Como Freud, trauma? va por ahí la cosa, sí, sí. Según Sigmund Freud, cuando la mente humana se expone a una emoción, un impulso o una idea desagradable que al yo no le gusta, entonces el inconsciente, como mecanismo de defensa, agarra esa idea, ese impulso, ese recuerdo y lo anula, lo reprime. ¿Sí? Este es un fenómeno que es totalmente involuntario.
No es que la persona puede elegir qué reprime y qué no. Es algo que se da automáticamente. Por ejemplo, una mujer podría ser que de repente desarrolle intensas crisis de ansiedad, tipo pánico, al enamorar con una persona a la que ama genuinamente, pero que por algún motivo, pues cuando se le acerca a esta persona, vamos a suponer que es un ingeniero eléctrico, cada vez que se le acerca con su ropa de trabajo, con esta ropa, ¿no? Que es de la de jean, pues le dan intensos ataques de pánico, de mucho temor. Y esta mujer no se explica por qué. Y resulta que esta mujer, cuando tenía 8 años, fue violada por un varón que vestía una prenda de ese mismo material. Pero ella lo ha olvidado, ha reprimido el recuerdo. Claro, el recuerdo pues era seguramente muy doloroso, más de lo que podía procesar una niña de 8 años. Entonces la mente, ¡plac!, reprimió ese recuerdo. ¿Sí? Eso es represión. Pero cuando hablamos de supresión, nos referimos a la eliminación o la disminución de emociones, impulsos, ideas o recuerdos desagradables de manera consciente, de manera voluntaria. Por ejemplo, si ustedes están en urgencias, digamos ya son internos, y de repente empiezan a sonar las sirenas, ¿no? Y llegan 2, 3, 4 ambulancias al hospital donde ustedes están. Resulta que hubo un terrible accidente camino a, no sé, a Morochata, digamos. Y llegan, ¿no? Los pacientes de a 2. Resulta que es su segunda semana de internos y ustedes están muy nerviosos. Y vienen pacientes gritando y con heridas y una y otra cosa. Y resulta que a alguno de ustedes le toca una persona con una herida muy fea en la pierna. Y esta va a ser la primera sutura en serio que la van a tener que hacer ustedes. Si ustedes tienen buena capacidad de supresión, entonces van a ser capaces de minimizar o incluso eliminar la inseguridad, el miedo, no sé, la vergüenza incluso o la futura vergüenza de no hacer las cosas bien, y pues se van a meter a hacer lo que deben hacer y resulta que lo van a hacer muy bien. Entonces ahí ustedes habrán demostrado que han sido capaces de suprimir esas emociones negativas. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó clara la supresión? Sí, doctor. Sí, listo. Luego tenemos a la sublimación. La sublimación es otro mecanismo de defensa maduro que consiste en que frente a estas emociones, impulsos, ideas negativas, la persona es capaz de transformarlas en acciones, ideas o impulsos más bien provechosos o positivos. Y acá siempre me gusta dar el ejemplo de Beethoven. ¿Quién me puede decir qué le había pasado a Beethoven en la época en que compuso su novena sinfonía? Se quedó sordo. Beethoven ya había perdido la capacidad auditiva, tenía una hipoacusia prácticamente total. ¿Se dan cuenta ustedes lo difícil que debió haber sido la vida de Beethoven, él, un músico tan grande, tan celebrado, y no poder escuchar una sola nota musical? Y Beethoven, en lugar de irse al bar de la esquina a ahogar las penas en alcohol, lo que hizo fue encerrarse en su habitación y empezar a escribir música. Y lo que le salió, pues es una obra que se admira y se celebra incluso cientos de años después de que él murió. Entonces uno dice, Beethoven sublimó su pena, su rabia, su envidia, ¿no? La envidia que a lo mejor tenía por otros músicos que sí podían escuchar en su novena sinfonía. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, conocen o a lo mejor están estudiando la carrera de medicina
porque a lo mejor en el pasado les tocó atravesar el atender o el conocer a personas queridas que fueron o que tuvieron alguna enfermedad o que incluso llegaron a fallecer por algún problema médico. Entonces podríamos decir que el estudiar la carrera, el ser buenos médicos, el esforzarse por ser buenos médicos, es la sublimación del dolor por la pérdida o por todas esas emociones negativas que a lo mejor sintieron en el pasado. ¿Quedó clara la definición de sublimación? Sí, doctor. Sí, ok. Luego tenemos al humor. El humor como mecanismo de defensa no es el hecho de andar contando chistes o de andar con una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo. No, no necesariamente al menos. Humor significa que la persona es capaz de mirar, de considerar sus problemas, su situación de vida, de una manera irónica, de una manera que realmente permita acolchonar el impacto de estas situaciones adversas, ¿no? Las personas con buen sentido del humor suelen aguantar mejor los embates de la desgracia, ¿sí? Y no solamente se sienten bien ellas, sino que también hacen sentir bien a las personas que les rodean, ¿no? Porque alguna vez algún estudiante me decía, pero yo conozco una persona que de todo hace chiste y se burla de las otras personas y claro, se ríe él o ella y hace reír a los otros, pero a costa de hacer pasar un mal rato a otra persona. No, eso no es humor, ¿no? El humor, cuando uno realmente tiene ese mecanismo de defensa, humor, logra que las otras personas también se sientan bien. ¿Ya? Entonces, ese es el humor. Con creatividad, bueno, no hay mucho que explicar. Ser creativo significa encontrar soluciones novedosas a los problemas. Y la anticipación significa que yo me adelanto a lo que pueda salir mal. Si yo sé que se avecina un problema, entonces yo tengo que anticiparme y tratar de pensar en una probable solución, en alguna manera de poder adecuarme lo mejor posible, tener un plan B, C, D y todo el abecedario de planes posibles. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir entonces, en resumen, que una persona que es altruista, que tiene capacidad de suprimir, que sublima, que tiene sentido del humor, que es creativa y que se anticipa, podemos decir que es resiliente. Y mientras más resiliente es una persona, mejor salud mental tiene. Bueno, entonces, a partir de ahora está habilitado el formulario para que ustedes respondan a la lista de asistencia y estará habilitado 3 minutos. Denle clic al formulario y respondan a la preguntita que está ahí. Tienen 3 minutos para hacerlo, por favor. Ya les abre, ¿no es cierto? Doctor, ¿se refiere al formulario ese del test que nos dejó? No, 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 no. En el chat hay un formulario que dice lista de asistencia a ese. En el chat de este canal, de esta reunión. ¿Lo han encontrado? A mí no me sale, solo me sale que está la reunión en curso, nada más. No. No me sale. Fíjense arriba. Dice mostrar participantes y conversación. Yo escribo, por ejemplo, algunas cosas, les tendría que salir una notificación en este momento. Ay, ¿verdad? No les he puesto el link. Ay. No, momento. No, está en el canal. Sí. Ah, gracias, Glenda. Ese.
Ahora sí les tendría que salir. Sí, Doc, a mí me carga sin problema. Ok. Bueno, considerando ese pequeño retraso, entonces tienen 2 minutos extras más para que puedan responder la preguntita. Un minuto más. Doctor, por favor, un poco de paciencia. El mío está tardando un poco para cargar. Ujú. Treinta segundos más. Doctor, yo aún no puedo ingresar. Me dice Le pide su correo. que no es posible. Sí, me pide el correo. Debe prever esto para las siguientes clases, por favor, porque debe conocer Está bien, usted doctor. su correo. Póngame su nombre debajo acá en el chat para que sepa que usted, bueno, estuvo en la clase y bueno, que tuvo esta dificultad, por favor. Su Está nombre. bien, doctor. Ok. Doctor, solo respondemos si la asistencia ya es automática. Y es automática, sí. Listo. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, este es el segundo modelo de salud mental. Ahora nos vamos a ir a ver otro modelo que es el de inteligencia socioemocional. Un cachito, alguien me está hablando, creo. Ah, no. Y para esto voy a utilizar un ejemplo que es muy cochalo. Allá por los años 80 del siglo, no, sí, del siglo anterior, hubo acá en Bolivia pues una crisis económica muy, muy grave. Mucho del aparato estatal tuvo que achicarse y esto incluyó a el despido de muchos mineros. El gobierno le llamó relocalización. Bueno, eso da a entender que, bueno, si uno es relocalizado, pues se supone que de un lugar lo ponen a otro lado, pero en realidad pues era un eufemismo porque lo que hicieron en realidad fue pues votar a los mineros y desentenderse de ellos. Entonces cientos y miles de personas quedaron en la calle y tuvieron que arreglárselas para vivir. Muchas de ellas del área andina tuvieron que emigrar a Santa Cruz y también aquí a Cochabamba. Mucho del crecimiento, por ejemplo, de Santa Cruz se debe, por ejemplo, a la migración de personas del área andina, ¿no? De Bolivia. Pero bueno, acá a Cochabamba llegaron dos jóvenes, una joven pareja, que no tenían mucho dinero y tenían además ya un hijo o 2 hijos ya.
y lo que se les ocurrió fue vender comida, específicamente pollo frito, ¿no? Chicharrón de pollo. No era una idea novedosa porque ya habían otras personas que estaban haciendo lo mismo, pero este hombre, el varón, el varón de la pareja, pues se las ingenia para vender el pollo que hacía su esposa en un carrito. Les digo que no era una idea novedosa, habían otras personas que hacían lo mismo, pero algo tenían estas dos personas que lograban atraer a los clientes. Es decir, lograron tener una tropa de clientes fieles y lograban atraer a más y más clientela, de tal modo que el negocio pues iba muy bien, a tal punto que de vender pollo en un carrito, luego pudieron comprar incluso una, una casa donde poder instalarse de manera fija, ¿no? Era un lugar ya fijo, es en medio de la cancha. Y tuvieron que contratar incluso personas que les ayudaran porque realmente cada vez había más y más clientes. Con el paso del tiempo incluso se animaron a abrir sucursales y terminaron convirtiéndose en los dueños de esta cadena de comida rápida que es Pollos Panchita, que recientemente he visto y bueno, se habían separado y no sé qué problema hubo con la familia, pero bueno, eso ya es, creo, una cuestión ya más de las personas, creo que de los hijos más que de la pareja inicial. La pareja inicial en realidad logró ser dueña de un negocio pues bastante próspero, bastante exitoso. Si ustedes les da un poco de curiosidad y revisan un poco el internet en relación a esto, a la historia de Pollos Panchita, se van a dar cuenta que en las entrevistas que les hacen a ellos, hacen mucho énfasis en que fueron personas que tuvieron que exigirse mucho a sí mismas, tuvieron que limitar mucho ciertas cosas que querían hacer, que querían comprar, en pro de invertirlas y luego pues obtener mayores beneficios. Además, ellos hacen énfasis en que trataban bien no solo a los clientes, sino también a las personas con quienes trabajaban, al punto de que no consideraban a las personas de la limpieza, a los cajeros, a los meseros, como meros empleados, sino realmente como parte de la familia. Entonces, uno después de ver el éxito de esta cadena dice, bueno, seguramente estas personas habrán tenido, no sé, conocimientos en marketing o administración de empresas o en gastronomía. Y en los hechos no. Eran dos jóvenes de extracción muy humilde que no habían tenido una formación académica muy grande, pero que no obstante lograron superar la adversidad a través de una inteligencia que iba más allá de lo matemático o de lo lingüístico, que es lo que generalmente se mide en los tests de inteligencia. Ellos lograron resolver estos problemas de la vida cotidiana a través de conocer sus propias emociones, de manejar las emociones, de no dejarse llevar por el desánimo, la tristeza, la rabia. Estas personas lograron automotivarse, autorregularse, ¿no? No necesitaban que les digan, oye, trabaja hasta las 10 de la noche, no solamente hasta las 9, o levántate a las 5 de la mañana. No, ellos solitos hacían todo esto. Además, demostraron gran empatía. Eran capaces, por ejemplo, de ponerse en los zapatos de sus trabajadores y tratar de que ellos también se superen al igual que ellos lo estaban haciendo. Entonces, en suma, los dueños originales de estos pollos Panchita mostraron muchas de las características de lo que se llama la inteligencia socioemocional.
¿sí? Alguien que tiene inteligencia socioemocional es alguien que es capaz de ser un buen, una persona que, por ejemplo, escucha, alguien con quien se puede llegar a acuerdos, alguien que no sale de las casillas fácilmente, alguien que es capaz de hablar de manera franca, directa, pero no hiriente con otras personas, ¿sí? Y da gusto estar al lado de alguien que tiene inteligencia socioemocional, ¿no? Es alguien que es capaz de convencer fácilmente a las otras personas, ¿no? No manipularlas, sino convencerlas. Alguien con quien se puede llegar a acuerdos, con quien se puede negociar. Entonces, se dice que alguien que tiene inteligencia socioemocional también va a tener una mejor salud mental. ¿Sí? La clase, me decían, era hasta las 7:25. Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a terminar acá. Bueno, no es que vamos a terminar, pero les voy a dejar una tarea. Nos queda pendiente el modelo de la Organización Mundial de la Salud, que está en el documento que ustedes tienen en el primer capítulo. Y a la luz de este modelo y de los otros 3, quiero que por favor revisen el video que está en el canal de la clase. Si ustedes se fijan, arriba hay una pestaña, no, incluso en el mismo canal, hay un video que dice, que se titula Animarse a incluir. ¿Lo pueden ver? Está justo por encima de la lista, del documento de la lista. Ya. Sí, doctor. Eso. Entonces, la tarea para la siguiente clase es que ustedes vean este video. No es largo, dura 9 minutos nada más. Y deben ustedes calificar la salud mental de la protagonista de este video. Evalúen cómo andan sus emociones positivas, evalúen cómo andará su resiliencia, evalúen cómo andará su inteligencia socioemocional y evalúen qué elementos cumple del modelo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Será que cumple muchos, que no cumple ninguno, que su salud mental es un desastre o es muy buena? Eso ya ustedes lo deben ir haciendo. No es necesario que escriban nada, pero la siguiente clase empezaré al azar, pues a decir, a ver, fulanita de tal o sutanito de tal, cuéntenos qué le ha parecido la salud mental de esta persona, ¿no? Y tendrá que fundamentar y decir, bueno, pues según a lo que yo he visto el video, pues su inteligencia socioemocional es así o asá, o mostró nula sublimación cuando le pasó esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Quedó clara la tarea para la siguiente clase? Sí, doctor. De acuerdo. Y finalmente decirles que la siguiente clase ya vamos a entrar de lleno en la semiología mental. Eso significa que deben leer el capítulo 2 del documento, del libro, del texto de la clase, ¿ya? Porque directamente voy a empezar a mostrar ejemplos. Voy a pasar la clase básicamente con ejemplo y ejemplo y ejemplo y ejemplo. De tal modo que no voy a repetir como loro lo que ustedes ya tienen en el documento, ¿no? Porque así vamos a ahorrar tiempo y me va a dar el pie para poder explicar cosas que a lo mejor ustedes no han podido entender. Tienen ustedes el Teams para hacerme las preguntas que quieran a la hora que quieran. Generalmente no respondo entre las 8 y las 2 de la tarde porque, bueno, estoy trabajando, pero fuera de esos horarios y si estoy despierto, generalmente les respondo en ese momento. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta final? Doctor, dijo el tema 2, ¿verdad? El tema que se llama entrevista y examen del estado mental. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Quedó todo claro? Muy bien. Entonces, si no hay nada más, nos vemos el siguiente jueves, hoy es jueves, ¿no? El siguiente jueves. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.